Bueno, bienvenidos una vez más a una clase de farmacología virtual del Grupo Atlas. Hoy vamos a hablar de asma bronquial. Mi nombre es Jerry Chacón Alania y los voy a guiar a lo largo de todo este tema. Primero tenemos que ver qué es lo que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hacer un poco de conceptualización, vamos a coger un poco de fisiopatología, farmacología y al final un poco de abordaje clínico para entender la aplicación farmacológica de lo que vamos a aprender hoy. Para conceptualizar esta enfermedad, tenemos que darnos cuenta que en sí es una enfermedad crónica inflamatoria que posee un gran impacto social. Quiere decir que tiene, a lo largo de las 3 etapas de la vida, tiene una gran morbimortalidad, principalmente en niños y en personas adultos mayores. Esta enfermedad está caracterizada básicamente por episodios de disnea recurrente, en los cuales, durante estos episodios, aparecen las sibilancias. Además, vamos a ver que tanto estos episodios van a variar respecto a su frecuencia y a su severidad respecto a cada persona. No vamos a ver la misma respuesta de reacción ante un alergeno en un niño que en un adulto mayor. Y vamos a ver que en la mayoría de los casos de la presencia de estos ataques de asma aguda, estos son reversibles. Todo el concepto de la fisiopatología del asma bronquial comienza con la atopía. Vemos que mediante dos tipos de mecanismos, esta llega a ser lo que viene a ser los episodios de asma. Tenemos tanto mecanismos broncoespásticos como mecanismos inflamatorios. En cuanto a los mecanismos broncoespásticos, vamos a ver que estos son dependientes de la sensibilidad que posee el paciente ante cierto estímulo. Vamos a ver que, pese a que generen la sintomatología en el paciente, no van a generar una mayor respuesta a la larga en el paciente. Estos son el aire frío, el ejercicio, algunos trastornos emocionales, algunos irritantes bronquiales, como por ejemplo el humo del tabaco. En cuanto a los mecanismos inflamatorios, vamos a ver básicamente que estos, como su mismo nombre dice, van a mediar una respuesta inflamatoria, es decir, van a traer un mayor número de células que van a predisponer a que haya un aumento de la reactividad. Esto quiere decir que ante estímulos no alergenos, como los que ya habíamos mencionado, van a generar la sintomatología de crisis asmática en un paciente. Y también tenemos que estos, por medio de activación por medios de alergenos, pueden generar una mayor reactividad y una mayor respuesta inflamatoria. Como podemos ver aquí en la siguiente imagen, a la izquierda tenemos una vía respiratoria normal, en la cual ante la interacción del polen, que va a ser uno de los principales desencadenantes de crisis asmáticas, vamos a ver que presenta antígenos, los cuales son captados por las células, son pasados y mediante una célula presentadora de antígenos, principalmente las células dendríticas ubicadas a nivel del árbol bronquial, estas se la van a presentar a una célula T, en este caso una célula T de estirpe Th2, la cual, mediante interacción con interleuquina 4 y 5, va a activar a las células B, es decir, linfocitos B, que a su vez también pueden captar el antígeno por ellos mismos, a que se diferencien en plasmocitos y produzcan inmunoglobulina E contra el antígeno que ha llegado a la superficie bronquial. Esta inmunoglobulina E es captada por el receptor de fracción constante de inmunoglobulina E presente en los mastocitos. Estos, al captar la inmunoglobulina E y al recibir el antígeno, van a producir interleuquina 5 reclutando eosinófilos. Al igual que la población Th2, mediante interleuquina 5, vamos a ver que se genera el reclutamiento de eosinófilos. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, vemos dos tipos de respuesta, una de fase aguda y una de fase tardía. La respuesta de fase aguda básicamente se va a dar por los signos y síntomas de broncoconstricción inmediata, es decir, un episodio de disnea, asociado con sibilancias. Esta sintomatología se va a expresar entre los 10 a 20 minutos post exposición al alergeno o no alergeno. Esta respuesta está mediada por mastocitos y además por la estimulación directa parasimpática.
vemos que la fase tardía es propiamente un fenómeno inflamatorio puro, en el cual vamos a ver que la sintomatología se da entre las 4 a 8 horas principalmente, llegando a extenderse incluso días. Esto va a generar inflamación y aumento de sensibilidad. Quiere decir que ante la reexposición ante un no alergeno o alergeno vamos a tener una respuesta inflamatoria con broncoconstricción inmediata mucho más rápido que la anterior vez. Para evidenciarles aquí, vemos al lado izquierdo, a diferencia de nuestra vía respiratoria normal que se evidenciaba en la imagen anterior, vemos que ante el estímulo inflamatorio y el estímulo no alergénico, vemos la respuesta con broncoconstricción. Como podemos apreciar aquí, en la fase aguda, tenemos un mastocito que, mediante la recepción de la fracción constante de la inmunoglobulina E y la activación propia por el antígeno que ha llegado al árbol bronquial, esta va a secretar mediadores inflamatorios que van a hacer dos cosas. Va a haber estimulación celular y va a haber estimulación o irritación nerviosa. Esta irritación nerviosa va a ir por vía vagal eferente hacia lo que es el cerebro. Después, por la vía vagal aferente, va a generar la respuesta sobre el músculo liso, generando una broncoconstricción inmediata. Aparte de ello, aquí comienza el principio de la fase tardía. Los mediadores químicos segregados por los mastocitos van a generar un aumento de los eosinófilos por reclutamiento y a la vez van a generar un aumento de la permeabilidad vascular, es decir, va a haber mayor paso de leucocitos hacia el intersticio bronquial. Concorde a esto, va a haber a la vez edema. Vemos que en la fase tardía se caracteriza básicamente por, una vez reclutados eosinófilos y otras células inflamatorias, vamos a ver que básicamente el fenómeno inflamatorio depende de estas células y de las citoquinas que puedan secretar. Entre estas citoquinas llegan a alterar el epitelio y a una mayor secreción de moco para tratar de compensar la respuesta inflamatoria. Entonces, vemos que en el asma participan tanto mastocitos, linfocitos T, principalmente el TH2, como se había explicado anteriormente y desde hace mucho tiempo respecto a la teoría de la higiene, había un desbalance entre la población TH1 y TH2 en la primera infancia, lo cual generaba o inclinaba la balanza hacia TH2 y esta con su subsecuente desarrollo de atopía y alergias. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que la respuesta TH2 por sí sola no es suficiente. Como la respuesta TH2 no es suficiente, necesita de otro coestímulo, que viene a ser la parte de los linfocitos TH17, que contribuyen mediante otras interleuquinas, principalmente la interleuquina 17, al fenómeno inflamatorio. Es decir, la actual teoría del desarrollo de exacerbaciones y de la patogenia del asma ya no solamente implica a los fenómenos de TH2, sino a los de TH17 conjuntamente. Otra población que nosotros vemos que influye mucho en el asma y que está activada tanto por mastocitos y por linfocitos TCD4 vienen a ser los eosinófilos. Además, especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno, la vía de la arginasa y el metabolismo del ácido araquidónico vienen a ser los mediadores químicos que también van a influir mucho en lo que es la fisiopatología del asma. Bueno, y nosotros, teniendo en cuenta que en nuestro paciente asmático tenemos, según la fisiopatología, dos fenómenos importantes, la broncoconstricción y la inflamación. Si los observamos desde este punto, nuestro pilar de tratamiento tiene que ver con la inflamación y la broncoconstricción, es decir, evitar ambas. Para ello contamos con el siguiente arsenal. Bueno, en este arsenal nosotros encontramos a
Primero, medicamentos aliviadores o de rescate, en los cuales tenemos dos principalmente, que son los broncodilatadores de acción corta y las teofilinas de acción corta. Cabe recalcar que estas teofilinas tienen una característica especial que voy a explicar después. En cuanto a los medicamentos controladores, siendo estos los principales de mayor uso en los pacientes asmáticos, tenemos los broncodilatadores de acción prolongada, los antiinflamatorios, sean esteroideos y no esteroideos, principalmente las cromonas y la teofilina, es decir, como les había mencionado anteriormente, aparte de la acción broncodilatadora de la teofilina, vamos a ver que también tiene una acción antiinflamatoria. Además, tenemos modificadores de leucotrienos y por último la terapia con anticuerpos monoclonales.